Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu, para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Jesús es exaltado y realmente es eso lo que venimos a hacer en el día de hoy. Para eso nos reunimos, porque Él es el motivo de nuestra celebración. El Señor Jesús es exaltado y en el día de hoy nos reunimos para celebrar una fiesta muy especial, una fiesta muy importante. Nos reunimos para celebrar la fiesta de nuestra redención, la fiesta que nos recuerda la iniciativa que Dios toma para redimirnos por medio de su Hijo Jesucristo. En el antiguo pacto, la fiesta de la Pascua era la celebración de la manera como Dios libró al pueblo judío de la esclavitud del faraón. Y Dios utilizó los medios que fueran necesarios para presionar al imperio egipcio, para dejar salir a los judíos de una manera sobrenatural. Y esta historia que vamos a ver hoy en Éxodo capítulo 12, Éxodo en el capítulo 12, cuenta a partir de este suceso que se estableció un día de fiesta solemne para Jehová por todas las generaciones. Y hoy nosotros nos reunimos, nos congregamos para ver, recordar la relación de esta fiesta de la Pascua con nuestro contexto de iglesia y de lo que el Señor Jesucristo hizo, lo que significa eso para nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle la dirección a nuestro Dios en esta tarde. Señor, gracias una vez más te damos por lo que tú eres y por lo que tú significas para nosotros, por tus recursos para nuestra vida, de tal manera que podamos cumplir, Señor, tus planes y hacer tu voluntad. Gracias por tus recursos para permitir que podamos estar aquí cada uno de nosotros, por darnos el tiempo, Señor, por darnos la disposición, la fuerza, las circunstancias para poder
congregarnos. Y que en este tiempo reunidos podamos cumplir el propósito de conocerte, el propósito de entender, Señor, lo que tú has hecho, el poder recordar, reafirmar el significado de esta fiesta, de esta celebración, que podamos verlo para aplicación, Señor, a nuestra vida, que no se quede únicamente en nuestra mente, sino que podamos llevarlo a nuestro corazón y ver cómo podemos aplicarlo para nuestra relación contigo y con los demás. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, iniciamos este recorrido en la historia, trasladándonos en el tiempo a un poco más de 2000 años, en este contexto de los últimos días de Jesús antes de su muerte. Y quiero que leamos allí en Marcos capítulo 14, versículos 12 al 15, Marcos en el capítulo 14, versículos 12 al 15. Si alguien lo tiene, voy a pedir el favor a algunos que nos ayuden leyendo algunos pasajes que necesitamos. Vamos a comenzar con Marcos en el capítulo 14, versículos 12. Marcos capítulo 14, en los versículos 12 al 15. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Muy bien. Esto es inicialmente en este contexto del ministerio del Señor Jesús, unos horas antes allí de su muerte, y está hablando de esta celebración, ¿no? Del primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Eso tiene un trasfondo. Se puede entender de qué está hablando si nos vamos a el Antiguo Testamento, que fue donde se originó esta fiesta, y podemos encontrarlo en Éxodo en los capítulos 11 y 12. De pronto algo para mencionar en el Éxodo capítulo 12 es que el pueblo de Israel se encontraba esclavo en Egipto, y a causa de la esclavitud permanente y opresora había una tremenda aflicción por el dominio del faraón sobre ellos, el dominio que ejercía este imperio sobre el pueblo judío. Entonces Dios envía a Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud, pero el faraón era testarudo, no quería dejar salir al pueblo. Entonces Dios ejecuta sus juicios por medio de 10 plagas para mostrar su poder al faraón. Vamos a leer una parte de este trasfondo histórico en Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 14. Voy a leer a dos personas que me ayuden allí leyendo Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 14. Alguien, por favor, que pueda leer inicialmente del 1 al 7. Éxodo capítulo 12, del 1 al 7. ¿Cielo? ¿Sí? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haré la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto,
macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ok, gracias. Otra persona que nos lea la segunda parte, por favor, del 8 al 14. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Muy bien, gracias. Entonces, esta enseñanza la he titulado Cristo nuestra Pascua, para poder ver allí la relación. Vamos a mirar esquemáticamente un resumen de lo que hemos leído en Éxodo capítulo 12 hasta el 14. Y lo que vemos aquí son, en medio de las instrucciones de lo que Dios está diciendo que deben hacer para salir, también podemos ver es la iniciativa que Dios está tomando, los detalles que Dios da para que ellos puedan tomar el camino de la salida y cuáles deben ser todas aquellas cosas que deben tener en cuenta hacer para poder salir. Son instrucciones de Dios, la iniciativa que Dios está dando. Ellos no tienen ni idea cuál es la mejor manera de salir, pero Dios está dando la manera, Dios está dando las instrucciones y el direccionamiento. Dice que está dirigido a todas las familias, toda la familia hebrea está incluida allí, pero también habla de un momento exacto de hacerlo, y todas esas instrucciones debían cumplirse cabalmente en el día 10 de ese mes, exactamente debían cumplirlo. Pero también había otras instrucciones que tenían que ver con las características del sacrificio. Debía ser una cabra o una oveja, pero las características tenían que ser muy exactas, sin defecto, de un año, un macho de un año, de las ovejas o de las cabras, y se inmolaría el cuarto día después de haberlo tomado. Siguiente, había unas instrucciones también de preparar el sacrificio, preparar también la cena, porque en medio de todo iban a comer. Dice, ninguna cosa se comerá de él cruda. Ojo, entonces tienen que estar pendientes allí mientras estaban preparando que la comida no fuera a quedar, el sacrificio, lo que iban a comer, no fuera a quedar crudo. No debía cocerse en agua, sino asado en el fuego, con su cabeza, con sus pies y con sus entrañas. Instrucciones muy precisas y detalladas acerca de lo que debían hacer. Pero dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta el día de mañana. Y si sobra algo del sacrificio, debe quemarse en el fuego. Pero también hay instrucciones para consumir y usar el sacrificio. Y ahí hay dos aspectos muy importantes, ¿no?, que tienen que ver con, relacionados con
con la celebración y con la fiesta era que la sangre de ese cordero, de esa cabra, debía ser aplicada en los dos postes y en los dinteles de la casa. Es decir, en el marco de la puerta de la casa había que pintar con la sangre, aplicar la sangre del sacrificio allí en los dos postes y en los dinteles de la casa, pero también comer la carne del sacrificio, comer la carne del sacrificio y aplicar la sangre en los dinteles de la puerta de la casa, de cada familia hebrea. Sigamos. Pero también hay instrucciones acerca de con qué acompañar la comida. Vean que todo esto es una instrucción muy precisa de cómo debe ser, cómo se debe cocinar, instrucciones de Dios. Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios de instrucciones. Y nosotros necesitamos seguir las instrucciones de Dios. No era la manera de ellos, era la manera de Dios. Entonces dice, lo van a acompañar con panes sin levadura y con hierbas amargas. Un poquito extraño suena eso, pero tiene que ver también relacionado con el momento y con el contexto que estaban viviendo. Hay unas posibles interpretaciones acerca de por qué, y es muy importante entender por qué los panes tenían que ser sin levadura, y además porque en la celebración de la fiesta, o después que el Señor allí mismo en Éxodo capítulo 12 instituye la fiesta de la Pascua, dice en Éxodo capítulo 12 en el versículo 15, dice que no pueden comer pan que no tenga levadura. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. ¿Sabe lo que eso significa, no? Será cortado, será quitado, eliminado. Pero tenía que seguir las instrucciones de Dios. Era algo muy sencillo de no comer pan que tuviera levadura, y hay de pronto la interpretación allí mismo del por qué era pan sin levadura. Inicialmente, porque también como lo dice Éxodo en el capítulo 12, era una necesidad práctica el no utilizar el pan con levadura, porque eso les iba a tomar más tiempo para salir de allí. O sea, leudar el pan, eso implicaba también más tiempo para salir. Entonces, el tener el pan sin levadura les daba la oportunidad de poder salir un poco más rápido. Y por otro lado, puede haber también un aspecto higiénico, porque tenían que deshacerse ellos de toda la levadura, y era no usar de pronto una masa que tenían ya del día anterior y combinarla con la masa del día siguiente, porque eso podría hacer allí que se fermentara y se dañara también la masa. Entonces tenía que ser una masa sin contaminación, una masa sin ningún tipo de impureza. Por eso el pan sin levadura tenía que ser. Y las hierbas amargas, porque simboliza la realidad de las angustias y las aflicciones del pueblo de Israel mientras fueron esclavos allí del faraón. Y seguimos con las instrucciones para comerlo. Ceñidos vuestros lomos, el calzado en vuestros pies, el bordón en vuestra mano. Y miren, comerlo apresuradamente. O sea, eso nos está comunicando es que había que tener una disposición de estar listos, como cuando uno se va de viaje, ¿verdad? Y uno necesita tener todo listo para salir.
Entonces tenían que tener todo y preparado para la salida. Ninguna otra cosa debían hacer, sino estar preparado para salir. Todo tenía que estar dispuesto para salir en ese momento. Y pues relacionado con esto, ninguno salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Dice en el capítulo 12, versículo 22, la parte B, ninguno salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Otra instrucción de Dios, ¿en qué momento? No era que, yo me quiero ir más rápido, yo quiero ir primero, yo no los voy a esperar a ustedes. Todos tenían que salir al mismo tiempo, a la hora que Dios determinaba hacerlo. Pero había motivos, había razones para eso. Es lo que dice Éxodo en el capítulo 12, en este relato de lo que registra la Escritura acerca del origen de la Pascua. Y las razones es la Pascua de Jehová. Porque es la Pascua de Jehová. Estamos viendo allí el Dios que tiene todo milimétricamente detallado y calculado. Y Dios comunica sus planes al hombre. Dios comunica los planes, pero entonces el hombre tiene que seguir las instrucciones, la voluntad de Dios y obedecer a Dios para que todo salga correctamente. Cualquier equivocación en las instrucciones que Dios da hubiese podido llevar al traste con ese plan, el plan de Dios. El hombre tiene que someterse a la voluntad y seguir las instrucciones de Dios. Pero dice que es la Pascua de Jehová porque Él pasará por la tierra de Egipto. Él pasará por la tierra de Egipto y va a herir a todo primogénito en la tierra de Egipto. Ese era el último juicio que se iba a aplicar allí a los egipcios para presionar y de esa manera dejar salir al pueblo judío de Egipto. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto y la sangre será por señal en la casa donde estéis. Entonces la sangre allí estaba protegiendo y cubriendo para que los judíos no murieran, no fueran heridos, no fueran muertos de la misma manera que fueron muertos los primogénitos de los egipcios. Era una manera de identificar que esta casa está protegida con la sangre del sacrificio. Entonces Dios pasaba por alto allí para no herir a los primogénitos de los judíos. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Cuando pase por esa casa y vea la sangre del sacrificio, pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y de ahí es donde viene el significado de la palabra Pascua. La palabra Pascua significa pasar por alto, pasar por encima. El heridor pasa por encima de esa casa y no hace daño a los que están allí. Pero Dios también da instrucciones para las celebraciones futuras. Hay instrucciones también. Seguidamente, después que eso suceda, ya Dios se va adelantando. Todavía no ha sucedido nada, pero Dios está adelantando para instruir de celebrar la fiesta de la Pascua.
Dice, ese día os será en memoria. Lo celebraréis, miren, como una fiesta solemne para Jehová por vuestras generaciones. Quiere decir que no tiene expiración en el tiempo, sino que debe hacerse por estatuto perpetuo y de una manera solemne. Entendemos lo que significa la solemnidad, la reverencia, la seriedad que implica el celebrar algo que es para Dios y que Dios ha hecho para nosotros. Reverencia, solemnidad. Pero hay una respuesta también. La respuesta que da el pueblo de Israel es importante. Esta parte no la leímos, pero está a través de todo el capítulo 12. Solamente leímos hasta el 14. Pero la respuesta del pueblo de Israel, dice, los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová le había mandado a Moisés y a Aarón. El pueblo siguió las instrucciones detalladamente. ¿Y cuánto tenemos nosotros que aprender también a seguir instrucciones? Porque nuestro Dios es un Dios de instrucciones. Nuestro Dios es un Dios de orientaciones detalladas, de manera genérica, digamos. Pero Dios es un Dios de instrucciones. Y nosotros debemos responder también, así como el pueblo de Israel, hacer puntualmente como Dios nos manda a nosotros. Es una enseñanza para nosotros. Se nota allí la disposición que el pueblo de Israel tiene para atender cada detalle que Dios ha instruido a hacer. Las instrucciones que Dios da son importantes y es importante que también atendamos las instrucciones que Dios nos da. Ahora, ¿cómo se relaciona este relato que está registrado en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Vamos a trasladarnos ahora nuevamente en el tiempo, aquí nuevamente al contexto del ministerio de Jesús en sus últimas horas. Pero también es importante que veamos que las instrucciones de Dios en este sentido permanecieron en el tiempo y hasta el momento del ministerio de Jesús. La fiesta de la Pascua estuvo vigente y se celebraba tal cual como fue instruido por Dios a través de Moisés en el Antiguo Testamento. Lucas capítulo 2 versículo 41 dice lo siguiente, hablando de Jesús: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Juan 6:1 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Está tomando como referencia esa importante celebración de la Pascua. Tiene una relevancia, tiene una importancia porque es mencionada una y otra vez. En Juan capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Antes de la fiesta de la Pascua. Entonces vemos que
la fiesta de la Pascua era una celebración de mucha importancia y de mucha relevancia que convocaba al pueblo, y la cultura religiosa giraba en torno a esta celebración en ese periodo del año. Es así entonces que no fue ninguna casualidad, no fue casualidad que Jesús comenzara sus últimas horas con un evento importante, lo comenzara en la celebración de la fiesta de la Pascua. Vamos a mirar nuevamente lo que dice Marcos capítulo 14, versículos 12 y 13. Alguien, por favor, que nos pueda ayudar. Aquí lo tengo, lo puede leer. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la casa y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de aguas, seguidlo. Id a la ciudad, ok. Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguidle. En esta sección que vemos acá, en Marcos, y en el contexto, este es el contexto de la última cena del Señor con sus discípulos. Se menciona la Pascua, se menciona la fiesta de los panes sin levadura. Y su trascendencia era tal, la trascendencia de esta fiesta era tal, que Jesús envió a sus discípulos, les envía a buscar un salón de eventos para celebrar esta fiesta con sus discípulos. Se vayan allá donde les dio unas indicaciones, ahí vamos a celebrar la fiesta. Eso denota la importancia de esta celebración y la obediencia de observarla como lo indica el Antiguo Testamento. Sigamos en Marcos capítulo 14, versículos 16 y 17. Alguien, por favor, que lea estos dos versículos. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12. Ok, entonces los discípulos siguieron las instrucciones del Señor y entraron a la ciudad y comenzaron a preparar toda la logística de lo que significaba esa celebración: el salón, la mesa, las sillas, el pan, el vino, los platos, todo prepararon para poder tener todo dispuesto para esa fiesta, esa celebración tan importante para ellos. Todos estaban trabajando allí unánimes en pro de celebrar la Pascua. Para ellos en ese momento era la Pascua habitual y normal de todos los años. Pero lo que los discípulos nunca imaginaron es que esta Pascua que ellos iban a celebrar era la Pascua más especial de todas las que ellos habían celebrado, posiblemente desde niños. Ese era un momento muy especial, porque el Señor Jesucristo iba a ser el Cordero sacrificado, que está representado ahí en la fiesta de la Pascua, en la salida de los judíos para librarlos de la muerte de sus primogénitos.
mirar otros detalles de esta reunión y de esta celebración. Lucas en el capítulo 22, versículos 14 al 16, dice algo también importante. Alguien que por favor lo pueda leer. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Que Jesús se sentó con sus discípulos a celebrar la Pascua. Y como les dije, aparentemente era la misma celebración habitual y acostumbrada, pero había una connotación especial en ese momento por la persona con la que ellos estaban sentados allí. Y esa frase de Jesús está muy llena de significado, porque nos está comunicando la manera en la que Jesús está anhelando en ese momento, en uno de los momentos más difíciles, unas horas antes de su muerte. Él estaba anhelando poder tener el compañerismo y la intimidad con sus discípulos, con la conciencia de la muerte a unas pocas horas. Quería tener compañerismo, intimidad, interacción con sus discípulos a unas horas de su muerte. Pero también hay una connotación de esperanza, la esperanza del futuro, cuando nos sentemos con el Señor en la mesa, en esa mesa en el reino de Dios, como lo dice Lucas capítulo 13, versículo 29, hasta que se cumpla en el reino de Dios, en el futuro, la esperanza que tenemos. Sigamos con otros detalles ahí en Mateo capítulo 26, 26 al 28. ¿Alguien que lo lea, por favor? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Muy bien. Aquí vemos entonces dos aspectos claves de la relación entre la Pascua y la cena del Señor. Jesús se está identificando como el Cordero que es sacrificado en la Pascua. Él dijo allí: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Su cuerpo lo puso, lo dispuso en sacrificio. Y la connotación es similar a la instrucción del Antiguo Testamento de tomar un cordero por familia, sacrificarlo y comerlo. Pero hay una diferencia considerable en la terminología que usa Jesús. Para nosotros, el pan, de lo que Jesús está hablando, nosotros no creemos que el pan se convierte literalmente en el cuerpo del Señor. Y lo mismo la sangre, el jugo que consumimos allí en el vasito, no se convierte literalmente en la sangre del Señor, sino que es un símbolo de lo que representa el cuerpo que fue entregado en sacrificio por nuestras culpas, y la sangre que fue derramada también por el mismo motivo. Su sangre en la cruz dice que es la sangre del nuevo pacto para remisión de los pecados. Y así como el pueblo de Israel tuvo libertad de la esclavitud y la muerte no les tocó porque el heridor pasó
de largo, así también nosotros tenemos perdón y libertad del pecado y de la muerte por medio del sacrificio de Jesucristo. Nosotros celebramos por medio de la cena del Señor que al responder a Jesucristo en arrepentimiento y fe, el juicio de Dios también pasa por encima de nosotros. Y su sacrificio es propicio para satisfacer su ira santa por nosotros. Vamos a mirar un paralelo acá entre la Pascua del Antiguo Testamento y la obra del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Las instrucciones de Dios fueron sacar y tomar corderos por vuestras familias y sacrificarlos, pero en el Nuevo Testamento, en la persona y la obra de Jesucristo, Juan dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también en Lucas 22 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y las características del cordero en Éxodo tenía que ser un cordero sin defecto. Y en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 19, hablando de Jesús, dice que Él es un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero perfecto. Para la aplicación del sacrificio debían tomar la sangre y ponerla en los dos postes y en el dintel de las casas, pero también comer la carne del sacrificio. Y en el Nuevo Testamento, en cuanto a Jesús dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y en Juan capítulo 6 Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y en cuanto al resultado del sacrificio, en Éxodo capítulo 12 versículo 23, vimos, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y los dos postes, pasará aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Pero en el Nuevo Testamento dice, hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y en Juan capítulo 3, versículo 33 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Siguiente. En cuanto al impacto del sacrificio, en la Pascua, el sacrificio tiene el impacto de librar al pueblo de la esclavitud de Egipto y de la muerte de los primogénitos. Y para nosotros, Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Pero hay algo en cuanto a la celebración también, porque en el Éxodo, en la fiesta de la Pascua, la instrucción es que, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dice, haced esto en memoria de mí. Y en ese orden de ideas, hermanos, entonces concluimos que la Pascua fue celebrada, consumada y redefinida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él utilizó la más importante de las fiestas judías como un punto de partida para instituir la cena del Señor y la inauguración de un nuevo pacto por su sacrificio en la cruz. La Pascua nos destaca una vez más la historia de Dios
tomando iniciativa para redimir y salvar a la humanidad. No es una idea del hombre. El hombre no puede. Es una idea de Dios. Es Dios quien lleva a cabo un plan y da instrucciones. Dios da instrucciones al hombre para ejecutarlo. Algunos aspectos que resaltan de esta historia y de la relación de la Pascua con la obra de Jesucristo. En primer lugar, Dios es el protagonista. Dios es el protagonista. No debemos olvidar que la celebración es la Pascua del Señor. Su propósito y valor están eternamente ligados a la obra del Señor. Es el plan de Dios para la redención de la humanidad. Es una expresión del amor de Dios, manifestado en la redención de su pueblo y en la fidelidad del pacto de Dios. En esta celebración Dios recuerda su pacto y actúa con amor fiel hacia su pueblo. Allí podemos ver el amor, la misericordia de Dios, cómo se ofrecen mediante el sacrificio y la sangre de un cordero. Y nosotros también tenemos que dar el mérito a Dios y agradecerle por su misericordia y por su amor al presentar a su Hijo Jesucristo como sacrificio en sustitución por nuestros pecados. En segundo lugar, en el Antiguo Testamento y en los inicios del Nuevo Testamento, la Pascua es en esencia una celebración que mira hacia el pasado. Posterior a este evento histórico de la primera Pascua, el propósito de la celebración era que el pueblo pudiera recordar los detalles de esa maravillosa obra redentora del Señor. Pero nosotros, como iglesia, nuestro enfoque tiene que estar en el Señor Jesucristo. Lo que Él ha hecho por nosotros como nuestro sustituto. No podemos enfocarnos tanto en lo que sucedió allá en el Éxodo. En un sentido sí, eso fue importante como una preparación para entender el futuro, para entender realmente lo que significa la obra de Jesucristo. Pero no tenemos que observar exactamente todas las instrucciones que se dieron de que tenemos que comer pan sin levadura, porque tenemos que comer y participar, hacer una cena con hierbas amargas. Son celebraciones que nos dirigen a la persona y la obra del Señor Jesucristo, recordando su sacrificio, su muerte en la cruz para redimirnos. En Él es que tenemos que poner nuestra mirada, porque en Él se cumple la Pascua y en Él se cumple lo que Dios ha querido darnos a nosotros. Y en tercer lugar, celebrar la Pascua motivaba al pueblo a recordar constantemente para vivir fielmente. Para nosotros esa celebración nos debe ayudar y motivar a seguir adelante, a cumplir los propósitos y los planes de Dios, a seguir creciendo, edificándonos como iglesia para cumplir su voluntad en nosotros. Debe motivarnos a compartir el Evangelio para que otros tengan la oportunidad de conocer, de tener el privilegio de tener una relación personal con Dios. Eso nos debe motivar a mantener y crecer también en la comunión y la intimidad entre nosotros. La instrucción en Éxodo 12:24 es: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando vuestros hijos os pregunten ¿qué rito es este?, ustedes responderán: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras
casas. Entonces, en este orden de ideas, hermanos, nosotros como iglesia vamos a llevar a cabo en el día de hoy la celebración de la cena del Señor, entendiendo lo que significa, con este enfoque y entendiendo el significado que tiene. En la fiesta de la Pascua, el Antiguo Testamento, las instrucciones era que la celebración fuese algo solemne para Jehová. Nosotros no celebramos, como dije ahora, exactamente, pero ahora en la celebración de la cena, la solemnidad y la reverencia para nuestro Dios sí deben permanecer. En Éxodo 12:27 dice que luego de que el pueblo recibió las instrucciones por parte de Moisés, dice, el pueblo se inclinó y adoró. El pueblo se inclinó y adoró. Y esa debe ser nuestra actitud al celebrar la cena del Señor. Inclinarnos, adorar a nuestro Dios por lo que ha hecho, por lo que es. Entonces, vamos a llevar a cabo esta celebración de la Cena del Señor con la solemnidad y la reverencia que nuestro Dios se merece. Pensando en el significado y en las implicaciones que tiene para nosotros, tanto a nivel personal como a nivel de congregación. Vamos a participar en actitud de adoración a nuestro Dios. Vamos a celebrar recordando con agradecimiento y adoración en nuestro corazón, porque el juicio que nosotros merecíamos, Dios lo envió a su Hijo Jesucristo como nuestro sustituto. En ese sentido, pasó por encima de nosotros. Pero es necesario, hermanos, que tengamos en cuenta las instrucciones que la palabra nos da acerca de participar. En esta celebración tan importante. Como lo indica la palabra de Dios en 1 Corintios 11, 27 al 34. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Pero también en 1 Corintios capítulo 5, 7 y 8, hay una relación con la levadura. Recuerden que hablamos del pan sin levadura. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Eso nos está animando a participar en este momento, aunque tiene que ver también con el proceso de santificación. Pero en este momento
en este contexto en el que estamos de celebrar la cena, nos está hablando de poder tener un corazón preparado y dispuesto para Dios, para participar. Y quiero hablar de los dos requisitos para participar. En primer lugar, ser un creyente en Jesucristo, haber tenido nuevo nacimiento por medio del arrepentimiento y de la confianza en Jesucristo. Pero el segundo requisito es que estemos a cuentas con Dios en cualquier cosa en la que hayamos ofendido a Dios. La Escritura nos advierte que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, hermanos, por eso es necesario en estos momentos examinarnos antes de participar. Les invito a que tomemos un tiempo en este momento para examinarnos, ver si hay algo en nuestra vida en lo que tengamos que ponernos a cuentas con Dios para poder participar dignamente. Señor, te damos las gracias por el sacrificio del Señor Jesucristo y porque por tu palabra entendemos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias por perdonarnos, gracias por la limpieza que nos das. Y ahora dispón nuestro corazón para participar de esta cena conforme a tu instrucción, con la disposición de nuestro corazón de adoración y de recordar, de tener en mente el gran significado que tiene esto para cada uno de nosotros. Voy a pedir un favor a Gustavo. Vamos a hacer la distribución de los elementos. Vamos a hacer la distribución del pan. Voy a pedirle a Robinson, por favor, Robinson y Marlis que nos ayuden en la distribución. Primero el pan, por favor, Robinson. Vamos a ir cantando a medida que vamos haciendo la distribución y participando. Vamos a entonar este canto, el canto La Última Cena. Por el cual os vengo
esto en memoria de mí. Vamos a orar. Gustavo, por favor, tú puedes orar por lo que representa el pan. Amado Dios, te damos gracias por que nos das la oportunidad de participar de esta cena en conmemoración tuya. Recordar el hecho de que este pan representa tu cuerpo, Señor, y representa esa generosidad y esa abundancia de gracia por parte tuya, Señor, siendo ese cordero inmolado, sin mancha, sin pecado, sin defecto absoluto, que no merecía tal sacrificio, pero que lo hizo por nosotros, y hoy lo reconocemos y te pedimos que bendigas este pan, Señor, y nosotros bendecimos tu nombre también en respuesta a este sacrificio. Podemos participar del pan. Vamos a hacer la distribución del vino, del jugo. Toma y come, este es mi cuerpo, Que se entrega por vuestra salud. Toma y bebe, esta es mi sangre que derramaré por vosotros en la cruz. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Vuelvo al Padre de donde venido, os voy a preparar en su casa un lugar. Dice la Escritura: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Voy a pedirle el favor a Sadi que ore por lo que representa la copa. Señor, llegamos delante de tu presencia, Padre, reconociéndote como Dios verdadero, Señor, y dándole las gracias porque por tu amor infinito por la humanidad, Señor, enviaste a tu Hijo Jesucristo para que por medio de él pudiéramos ser perdonados de pecado. Gracias, Señor, porque con tu preciosa sangre, Señor, que derramaste en la cruz, podemos ser aceptos, Señor, ante ti. Hemos podido ser redimidos de pecado. Gracias te damos, Padre, por tu gran amor. Gracias, Señor, porque estás en nuestras vidas, porque a través de este sacrificio, Señor, de aceptar, solo a través del derramamiento de tu sangre, Señor, hemos podido llegar ante el trono de tu gracia y ser redimidos. Te damos las gracias, Señor, por esto. Amén. Amén. Podemos participar de la copa. Yo soy la verdad, soy el camino.
Padre, gracias por este tiempo especial que hemos tenido, que estamos teniendo. Gracias porque en torno a lo que tú has hecho, a tu iniciativa y a la obra del Señor Jesucristo, nosotros podemos congregarnos y también experimentar la comunión contigo y los unos con los otros. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí presente con nosotros. Gracias por tu amor y tu gracia derramada. Gracias por todo lo que tú has hecho y por lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas, para fortalecernos y así poder seguir cumpliendo, Señor, tus planes y tus propósitos. Que esto nos mueva, que tu Espíritu produzca en nosotros tanto el querer como el hacer, por tu buena voluntad, de seguir adelante poniendo los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Padre. Síguenos dirigiendo en este tiempo que vamos a tener a continuación. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,